¿Sabías que en pleno siglo XXI, mientras el mundo se aleja de la religión, hay naciones que están escribiendo la historia con fe y poder? No son solo países, son imperios católicos que dominan la economía, la cultura y hasta la política mundial. Hoy revelaré los 5 países católicos más poderosos del mundo en 2025, y cómo su fe los ha llevado a gobernar entre gigantes. ¿Crees que la Iglesia está en decadencia? Estos datos te harán cambiar de opinión. Quédate hasta el final porque el número 1 te sorprenderá, y no olvides suscribirte para más contenido que desafía lo establecido. Mientras el mundo asiste al declive religioso en Asia, Filipinas emerge como un milagro estadístico, 115 millones de almas donde el 86% profesa el catolicismo con una intensidad que pone en evidencia a la secularizada Europa. Pero esto va más allá de cifras. Estamos ante un caso único donde la fe se traduce en influencia geopolítica tangible. En 2025, Filipinas alcanzará un PIB de $500.000 millones, consolidándose como la economía de más rápido crecimiento en el sudeste asiático, un desarrollo económico inseparable de su identidad católica. La devoción filipina rompe todos los esquemas. La procesión del Nazareno Negro congrega a 12 millones de personas, superando la población total de naciones como Bélgica o Portugal. Sus misioneros, formados en las prestigiosas universidades católicas del país, evangelizan desde los rascacielos de Dubái hasta los campus de Silicon Valley, llevando una fe que se niega a ser confinada al espacio privado. El secreto de este fenómeno radica en una convicción inquebrantable. Aquí los niños llevan rosarios como parte del uniforme escolar, las catedrales se construyen con donaciones populares, y las misas dominicales colapsan las principales avenidas. Este fervor religioso ha demostrado ser más que tradición, es un arma de transformación social. En los años 80, fue la Iglesia filipina quien, armada solo con rosarios y canciones, derrocó a la dictadura de Marcos en la histórica revolución del poder popular. Hoy, ese mismo espíritu se manifiesta en los 25.000 médicos y enfermeras misioneros que las órdenes religiosas filipinas envían anualmente a zonas de guerra y territorios remotos. Filipinas nos ofrece una lección contundente. Cuando una nación abraza su fe sin complejos, no se limita a preservar ritos ancestrales, conquista espacios de influencia, redefine el poder global, y escribe el futuro de la civilización. La pregunta que deberíamos hacernos no es cómo Filipinas logró esto, sino qué podría lograr el mundo si otros países recuperaran esta convicción sin vergüenza. En un continente donde la secularización avanza a pasos agigantados, Polonia se erige como una fortaleza espiritual que desafía todas las tendencias. Este no es simplemente un país religioso, sino el epicentro de un renacimiento católico que está reconfigurando el mapa de Europa. Con el 92% de sus jóvenes asistiendo a misa cada domingo, cifra que supera incluso a naciones tradicionalmente católicas como Italia o España, Polonia demuestra que la fe no es un vestigio del pasado, sino una fuerza viva que moldea el presente. Las estadísticas hablan por sí solas. Con un PIB que supera los $700.000 millones, Polonia no solo es la economía más estable de Europa del Este, sino un caso de estudio en cómo los valores católicos pueden coexistir con el desarrollo moderno. El santuario de Częstochowa, hogar de la venerada Virgen Negra, recibe anualmente más peregrinos que los que visita el Vaticano durante un año santo completo. Mientras Francia cierra 4 iglesias cada semana, las vocaciones sacerdotales en Polonia baten récords históricos, con más de 500 nuevas ordenaciones anuales que garantizan el futuro de la Iglesia. Pero el verdadero milagro polaco se vive en las calles, familias enteras rezando el rosario en pleno centro financiero de Varsovia, parlamentarios que consultan a los obispos antes de votar leyes cruciales, y una generación de jóvenes que elige el hábito religioso sobre las modas occidentales. Este no es un país que se limita a preservar tradiciones, sino que las reinventa. Las misas organizadas por movimientos juveniles llenan estadios, las procesiones del Corpus Christi transforman las avenidas principales en galerías de arte sacro viviente, y las universidades católicas forman a la nueva élite intelectual del continente. Polonia ofrece al mundo una lección invaluable.
Cuando una nación decide poner a Cristo en el centro de su proyecto nacional, los resultados trascienden lo espiritual para manifestarse en lo económico, lo social y lo político. Este es el país que, de rodillas, derrotó al comunismo, que, con rosario en mano, está resistiendo la ola de secularización, y que, con una fe inquebrantable, está escribiendo el próximo capítulo de la historia europea. ¿Qué viene después? Prepárate para conocer el país donde la solemnidad de la fe se encuentra con la alegría desbordante de las multitudes, donde los milagros conviven con el carnaval, y donde el catolicismo no solo se profesa, sino que se vive con una pasión que contagia continentes enteros. No te pierdas la siguiente revelación, porque lo que viene redefinirá todo lo que creías saber sobre el poder de la fe en el siglo XXI. En el corazón de América Latina late un fenómeno religioso sin precedentes: Brasil, la nación con la mayor población católica del mundo, donde 134 millones de fieles están reescribiendo las reglas de lo que significa ser cristiano en el siglo XXI. Pero lo que realmente asombra no son las cifras, sino cómo esta fe masiva se traduce en un poder transformador que impacta todos los niveles de la sociedad. Con una economía de 1,9 trillones de dólares que la posiciona como líder indiscutible de la región, Brasil demuestra que la espiritualidad y el progreso material no son antagonistas, sino aliados naturales. El Cristo Redentor, con sus brazos abiertos sobre Río de Janeiro, recibe más visitantes anuales que la Torre Eiffel o el Coliseo romano, convirtiéndose no solo en un ícono religioso sino en el símbolo de una nación que ha hecho de su fe su marca país. El santuario de Aparecida, capaz de albergar a 45.000 personas simultáneamente, se transforma cada 12 de octubre en el epicentro de una peregrinación que moviliza a 12 millones de almas, equivalente a toda la población de Grecia marchando hacia un mismo lugar. Pero el verdadero milagro brasileño ocurre donde menos se espera, en las favelas donde sacerdotes como el padre Julio Lancelotti desafían a los cárteles narcotraficantes armados solo con crucifijos y valentía, en los hospitales de las Hermanas de la Caridad que atienden más pacientes que todo el sistema público en algunas regiones, en las universidades católicas que forman a los líderes que están transformando América Latina. La Iglesia brasileña ha creado un modelo único donde cada parroquia es simultáneamente centro de culto, escuela técnica, banco comunitario y dispensario médico. Lo que hace excepcional al catolicismo brasileño es su capacidad de sincretismo vital, ha sabido incorporar la alegría de las culturas africanas, la espiritualidad indígena y el pragmatismo moderno sin perder su esencia. Las misas se convierten en celebraciones que mezclan danzas ancestrales con tecnología de punta, las procesiones integran ritmos de samba con cantos gregorianos, y las redes sociales se llenan de influencers católicos que atraen a millones de jóvenes. Brasil nos ofrece una lección contundente: cuando una fe abandona los recintos sagrados para lanzarse a las calles, cuando cambia los discursos por acciones concretas, cuando se atreve a ser tan vibrante como la vida misma, entonces deja de ser una reliquia del pasado para convertirse en la fuerza que mueve montañas y transforma continentes enteros. Este es el laboratorio global donde se está reinventando el cristianismo del futuro, y sus ecos ya se escuchan desde las selvas del Amazonas hasta los pasillos del poder en Brasilia. Bajo el sol mediterráneo late el epicentro de 2 milenios de historia católica, pero Italia no es un mero relicario del pasado, es una potencia espiritual que hoy ejerce una influencia desproporcionada en los asuntos globales. Con el Vaticano como su joya más preciada, un Estado soberano de apenas 44 hectáreas que sin embargo proyecta poder en los 5 continentes, Italia ha perfeccionado el arte de traducir fe en influencia tangible. Los números hablan claro: tercera economía europea con 2.3 trillones de dólares en PIB, el 78% de su población practicante activa, y audiencias papales que eclipsan en rating hasta los partidos de la Serie A. La impronta católica impregna cada aspecto de la vida italiana con una sofisticación única, desde los bancos como el Instituto para las Obras de Religión, el famoso Banco del Vaticano, que financian proyectos humanitarios en 140 países, hasta las casas de moda que visten tanto a pontífices como a estrellas de cine manteniendo un delicado equilibrio entre tradición y vanguardia.
Las universidades pontificias forman a la élite eclesiástica global, mientras estudios cinematográficos católicos producen contenidos que compiten con Netflix. Pero el verdadero genio italiano radica en haber convertido su patrimonio espiritual en capital geopolítico. Cuando el mundo necesita mediación en conflictos, acude a diplomáticos formados en la Santa Sede. Cuando busca respuestas éticas para la inteligencia artificial, consulta a teólogos de la Universidad Gregoriana. Cuando anhela belleza en un mundo digitalizado, peregrina a los frescos de Miguel Ángel. Italia ha demostrado que la fe, cuando se combina con excelencia artística, intelectual y empresarial, puede moldear la civilización moderna sin necesidad de imposiciones. Sin embargo, existe una nación donde el catolicismo opera bajo un paradigma radicalmente distinto, sin el peso de 2 milenios de historia, sin mayorías abrumadoras, sin el respaldo de estados confesionales. Un lugar donde los creyentes son minoría demográfica, pero dominan los centros neurálgicos del poder global, donde cada ataque a la Iglesia genera no retirada sino una contraofensiva creativa, donde el futuro de la fe se decide no en sacristías sino en salas de juntas directivas, estudios cinematográficos y laboratorios tecnológicos. Este sorprendente primer puesto no es solo un país, es un manual de supervivencia católica en el mundo posmoderno, y su revelación cambiará para siempre tu comprensión de cómo se ejerce realmente la influencia espiritual en nuestro tiempo. En una de las mayores paradojas del siglo XXI, Estados Unidos, país fundado por protestantes y donde los católicos representan apenas el 22% de la población, emerge como la potencia católica más influyente del planeta. Este no es un simple dato demográfico, sino el resultado de una estrategia magistral de infiltración cultural que ha colocado a la Iglesia en los centros neurálgicos del poder global. La evidencia es abrumadora. 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema profesan el catolicismo, decidiendo el futuro de una nación de 331 millones. Las universidades católicas dominan los rankings académicos mundiales, y el sistema hospitalario católico atiende a 1 de cada 7 estadounidenses, formando el mayor proveedor no gubernamental de salud del país. El genio del catolicismo estadounidense radica en su capacidad de conquistar sin confrontar. Mientras las élites europeas abandonaban la fe, los hijos de inmigrantes irlandeses, italianos e hispanos escalaban silenciosamente las cumbres del poder. Hoy dirigen gigantes financieros como BlackRock, con $10 trillones en activos, producen películas que compiten en taquilla con Marvel, y financian la próxima ola de innovación tecnológica desde Silicon Valley. La Marcha por la Vida, que congrega anualmente a 500.000 de personas en Washington, ha logrado en una generación lo que los sermones no consiguieron en siglos: hacer de la defensa de la vida un tema ineludible en la política nacional. Pero lo verdaderamente revolucionario es cómo esta minoría ha reinventado la expresión de la fe: monjes trapenses que viralizan sus cantos gregorianos en TikTok, fans que aplican principios tomistas a las inversiones, y comunidades neocatecumenales que transforman barrios enteros desde dentro. Las diócesis estadounidenses operan con la eficiencia de multinacionales, sus think tanks católicos moldean políticas públicas, y sus medios de comunicación rivalizan con las grandes cadenas. Estados Unidos ofrece al mundo una lección histórica. Cuando una minoría decidida abandona el complejo de persecución y juega a ganar en los términos del mundo moderno, puede lograr en décadas lo que mayorías complacientes no consiguen en siglos. Este es el laboratorio donde se está escribiendo el futuro del catolicismo global, no desde los púlpitos, sino desde las salas de juntas, los sets de filmación y los campus universitarios. La pregunta que queda flotando en el aire es clara: si el 22% puede lograr esto, ¿qué podría conseguir el resto del mundo católico si decidiera jugar con la misma audacia estratégica? ¿Sabes cuál es la mejor parte? El despertar católico apenas comienza, y tú estás aquí justo a tiempo para ser parte de esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo, donde revelaré cómo una pequeña capilla en Texas está inspirando una revolución arquitectónica sacra. Hasta pronto, soldado de la fe.